Imagina una ciudad en la que no hay crimen, donde todo está bajo control, desde el más mínimo detalle. Desde que un trabajador se olvida de llevar su casco hasta el instante exacto en que alguien tira basura al suelo. ¿Te gustaría vivir en una ciudad así? Probablemente sí, pero ¿a qué costo? Ahora imagina una ciudad como Shanghái, una de las más avanzadas de China, donde la tecnología ha hecho de la videovigilancia una herramienta poderosa, transformando por completo la seguridad pública. En Shanghái, el sistema Ceri-Brain cuenta con más de 300.000 cámaras distribuidas por cada rincón de la ciudad. Esto, por supuesto, es solo un fragmento de un sistema mucho más grande que abarca todo el país. Y si hablamos de China, no estamos hablando de cualquier tecnología, estamos hablando de la tecnología más avanzada en cuanto a videovigilancia en el mundo. En términos de cámaras de seguridad, China no solo supera a Estados Unidos y Europa, sino que lidera la industria con dos gigantes tecnológicos, Hikvision y Dahua. Estas marcas, que fabrican las cámaras más sofisticadas del planeta, son las responsables de una red que abarca desde las calles de las ciudades hasta los rincones más remotos del país. Lo impresionante no es solo el número de cámaras, sino lo que estas cámaras son capaces de hacer. A través de la inteligencia artificial, estas cámaras no se limitan a grabar lo que sucede, sino que entienden lo que están observando. Un simple trabajador olvidándose de su casco de seguridad o un semáforo que no se respeta no pasan desapercibidos. Incluso un pedazo de basura tirado al suelo es detectado. Las cámaras del Ceri-Brain están diseñadas para identificar todo tipo de comportamientos inadecuados, pero su capacidad va más allá. Gracias a su integración con sistemas de análisis predictivo, estas cámaras pueden detectar patrones de comportamiento y predecir lo que ocurrirá a continuación, desde el análisis de los flujos de personas, lo que permite una gestión eficiente del tráfico, hasta la identificación de movimientos sospechosos, todo es monitoreado en tiempo real. Las cámaras no solo observan, sino que toman decisiones en función de los datos recolectados. Pueden identificar tus características faciales, rastrear tu ubicación y, en algunos casos, hasta determinar tu estado emocional. Y esta es una de las grandes diferencias entre el sistema Ceri-Brain y los sistemas de videovigilancia de otros países. No solo estamos hablando de grabar imágenes, sino de procesarlas y analizarlas de manera inmediata. El sistema se conecta a otras bases de datos, como las de criminales, y tiene acceso a las redes sociales, lo que le permite obtener un contexto adicional sobre cada individuo y cada situación. Así, las autoridades pueden intervenir en el momento preciso en el que detectan algo sospechoso. Este nivel de análisis no tiene precedentes en la historia de la vigilancia pública. Los sistemas pueden incluso predecir el comportamiento de una persona, basándose en patrones pasados. Si una persona tiene antecedentes o muestra signos de actuar de forma extraña, el sistema puede activar alertas para que la policía tome medidas preventivas. Los resultados de este sistema son, sin lugar a dudas, impresionantes. La delincuencia prácticamente ha desaparecido en las zonas vigiladas y la respuesta ante incidentes es casi instantánea. La seguridad se ha mejorado de manera drástica, y China ha logrado reducir de forma significativa las tasas de criminalidad en sus principales ciudades. La presencia de una policía que puede monitorear cada movimiento y actuar al instante ha resultado ser un factor disuasorio muy eficaz. Esto ha convertido a China en un modelo en términos de seguridad urbana. Las autoridades pueden interrumpir un crimen en el acto, muchas veces antes de que ocurra, gracias a los patrones de comportamiento que la IA ha aprendido a identificar. Pero aquí surge una gran pregunta: ¿realmente estamos dispuestos a sacrificar algo tan fundamental como nuestra libertad personal por esa seguridad? Porque estas cámaras no solo capturan imágenes comunes. También recopilan datos biométricos y faciales. Cada vez que caminas por la ciudad, hay una posibilidad cada vez más alta de que tu rostro sea analizado por un sistema de IA que lo compare con una base de datos de identidades. ¿Sabías que China está probando una tecnología aún más invasiva? El reconocimiento de emociones. Las cámaras no solo identifican tu rostro, sino que también pueden evaluar tu estado emocional. Si el sistema detecta que alguien se comporta de manera nerviosa o sospechosa, podría activar un protocolo de seguridad, todo esto sin que tú lo sepas ni consientas. Esto va mucho más allá de la simple vigilancia visual. Los sistemas son ahora capaces de detectar las emociones humanas y responder a ellas en tiempo real, cambiando la naturaleza de cómo entendemos la privacidad. Este tipo de vigilancia en China no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo. En países como los de la Unión Europea, las leyes de privacidad son extremadamente estrictas y cualquier forma de vigilancia que implique la recopilación de datos personales debe ser cuidadosamente regulada. La Ley de Protección de Datos de la UE es uno de los marcos legales más rigurosos a nivel global.
Esta ley prohíbe la recopilación de datos personales sin el consentimiento explícito de la persona involucrada, y exige que cualquier sistema de videovigilancia utilizado en el espacio público tenga un propósito claro y legalmente justificado. Las cámaras de seguridad en Europa no pueden grabar a las personas sin que exista una base legítima para hacerlo, y el uso de tecnologías como el reconocimiento facial en lugares públicos ha sido prohibido en muchos países europeos debido a las serias implicaciones que estas tecnologías tienen para la privacidad y los derechos fundamentales de los individuos. Sin embargo, cuando hablamos de marcas de cámaras de seguridad chinas como Hikvision y Dahua, la situación es completamente diferente. Aunque estas empresas han sido reconocidas globalmente por la calidad de sus productos y su tecnología avanzada, han generado controversia en Europa debido a la falta de garantías sobre la privacidad y la seguridad de los datos que recogen. En algunos países europeos, las cámaras de estas marcas tienen limitaciones específicas impuestas por la legislación local, como la prohibición de funciones como el reconocimiento facial o la detección biométrica en espacios públicos. A pesar de ser las líderes mundiales en el mercado de videovigilancia, sus productos no pueden venderse en Europa con todas las funciones que ofrecen en China, ya que muchas de estas capacidades están prohibidas por la legislación europea. Un ejemplo claro de esto es el almacenamiento de datos. En Europa, los datos recolectados por las cámaras de seguridad deben ser almacenados de manera segura y por un tiempo limitado, con la opción de que los ciudadanos puedan solicitar el acceso a sus propios datos. Sin embargo, en el caso de Hikvision y Dahua, los sistemas de almacenamiento en la nube de estas marcas han sido cuestionados debido a las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y su posible uso indebido. Existe un temor creciente de que estos datos puedan ser filtrados o cedidos al gobierno chino, lo que plantea un riesgo significativo para la privacidad de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de datos sensibles como la identidad facial o las ubicaciones específicas de personas. Lo que complica aún más la situación es el vínculo cercano entre estas compañías y el gobierno chino. Hikvision y Dahua no son empresas totalmente privadas, ambas están fuertemente influenciadas por el Estado chino, y se sabe que el gobierno tiene una gran participación accionarial en estas empresas. Hikvision, por ejemplo, tiene una gran participación estatal, y esto genera preocupaciones sobre el grado de control que el gobierno chino puede ejercer sobre los datos recopilados por estas cámaras. El hecho de que estas compañías estén bajo la influencia directa del gobierno plantea un potencial riesgo de que la información recabada por sus cámaras pueda ser utilizada para fines más allá de la seguridad, tal vez incluso para monitorear a ciudadanos extranjeros o hacer un seguimiento de disidentes políticos. Esto ha generado inquietudes sobre la posibilidad de que los datos recogidos a través de sus sistemas sean utilizados para fines de espionaje o para alimentar sistemas de control social, algo que en China es de dominio público debido a la implementación del sistema de crédito social. Además, existe una creciente preocupación en Europa sobre el uso de la tecnología de Hikvision y Dahua en instalaciones gubernamentales y de infraestructura crítica, como aeropuertos, estaciones de tren y edificios públicos. Los países europeos están analizando si permitir el uso de cámaras de estas marcas podría poner en peligro la seguridad de sus infraestructuras, dado que el control por parte de un gobierno extranjero podría ser un riesgo de seguridad nacional. Esto ha llevado a varios gobiernos a prohibir la compra de cámaras de seguridad fabricadas por estas marcas y a reemplazar las cámaras de vigilancia existentes que utilizan su tecnología. Por lo tanto, la relación entre las tecnologías de videovigilancia de origen chino y los países europeos está marcada por la desconfianza y la preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos, mientras que en China estas tecnologías se emplean sin restricciones para garantizar el control social y la seguridad. En Europa, los gobiernos deben equilibrar la necesidad de mantener la seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto resalta una clara diferencia de enfoque entre ambos sistemas, en la que China ha priorizado la seguridad a costa de la privacidad, mientras que Europa ha optado por proteger la privacidad con leyes estrictas que limitan la intromisión de la tecnología estatal en la vida de sus ciudadanos. Y si pensabas que el sistema Brain era impresionante, durante la pandemia del COVID-19 alcanzó un nivel de control sin igual. El sistema fue capaz de detectar en tiempo real a las personas que no usaban mascarilla en espacios públicos, e incluso a aquellas que se saltaban la cuarentena. No solo las cámaras vigilaban las calles, sino que también rastreaban los movimientos de los teléfonos móviles. Si alguien se movía por la ciudad de forma sospechosa, el sistema generaba alertas para que los agentes de seguridad intervinieran inmediatamente. Las cámaras no solo observaban, controlaban cada uno de los movimientos de las personas. Esto se convirtió en una herramienta crucial para evitar la propagación del virus, pero, de nuevo, plantea una pregunta: ¿realmente queremos vivir en un mundo en el que cada paso que damos sea monitoreado? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestras autoridades controlen cada aspecto de nuestras vidas, desde la forma en que caminamos hasta las emociones que mostramos en nuestro rostro? El sistema Brain no se limita solo a la seguridad.
También está vinculado a políticas de crédito social que monitorean y puntúan el comportamiento de los ciudadanos. Aquellos que siguen las reglas son recompensados, mientras que aquellos que se desvían de lo esperado enfrentan sanciones, como restricciones de viaje o acceso limitado a ciertos servicios. Este sistema de puntajes ha sido comparado con una moneda social. Aquellos que se comportan adecuadamente son recompensados con privilegios, mientras que los que no cumplen con las reglas pueden ser castigados de maneras que van desde restricciones en la compra de boletos de avión hasta limitaciones en servicios como el acceso a educación o asistencia médica. Esto ha provocado debate sobre si estamos construyendo una sociedad mejor o si, en realidad, estamos creando una sociedad opresiva bajo la apariencia de un orden perfecto. Los críticos argumentan que el sistema puede ser usado como una herramienta de control social que va mucho más allá de la seguridad. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante que cada vez más personas se están haciendo en todo el mundo. ¿Es este el precio que estamos dispuestos a pagar por la seguridad? Vivimos en tiempos en los que la seguridad y el control social están siendo elevados a niveles sin precedentes. Los avances tecnológicos han permitido crear sistemas de vigilancia que prometen hacernos sentir más seguros, que previenen el crimen y nos protegen de peligros antes de que ocurran. Sin embargo, esto también viene con una pérdida de algo fundamental, nuestra libertad personal. Nos enfrentamos a una disyuntiva entre la sensación de control y el respeto a la privacidad. ¿Vale la pena sacrificar nuestra libertad por una promesa de orden y seguridad? ¿Qué estamos dispuestos a ceder para sentirnos más protegidos y seguros? Es una pregunta complicada, porque la respuesta depende de lo que cada uno valore más, la seguridad o la libertad. Cuando hablamos de sistemas de videovigilancia como el Bren en China, no estamos solo hablando de cámaras que nos vigilan, estamos hablando de un sistema que controla cada aspecto de nuestra vida diaria. Desde las emociones que mostramos en público hasta las decisiones que tomamos, todo está siendo monitoreado, analizado y, en muchos casos, utilizado para tomar decisiones que afectan nuestras vidas sin nuestro consentimiento explícito. En este contexto, el concepto de privacidad parece desvanecerse lentamente. Es fácil convencerse de que, si los datos y las cámaras ayudan a mantener el orden y la paz, no hay motivo para preocuparnos. Sin embargo, ¿es realmente justo que otros decidan qué es lo que está bien o lo que está mal, sin que tengamos voz en ello? ¿Quién decide dónde trazamos la línea entre lo que está permitido y lo que no? Este tipo de vigilancia puede ser una herramienta poderosa para garantizar la seguridad, pero también puede convertirse en una herramienta de control y manipulación social. El sistema de crédito social, por ejemplo, evalúa nuestras acciones, califica nuestro comportamiento social y nos recompensa o castiga en función de ello. Este control más allá de la seguridad plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Realmente estamos listos para vivir en un mundo en el que cada uno de nuestros movimientos, decisiones y hasta nuestras emociones sean sometidas al juicio de una inteligencia artificial que está constantemente observando? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía para sentirnos seguros? Mirando al futuro, nos enfrentamos a una pregunta aún más profunda: ¿qué tipo de sociedad queremos crear? Este dilema no es exclusivo de China. En el futuro, otras naciones tendrán que enfrentarse a esta misma encrucijada. ¿Será este el modelo global que buscaremos adoptar, un mundo más seguro pero más vigilado, o un mundo en el que prioricemos nuestra libertad y privacidad, aunque eso implique perder parte de la seguridad que nos da el control total? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que las autoridades, a través de la tecnología, controlen nuestra vida diaria en nombre de la seguridad? La respuesta, quizás, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar? ¿Hasta dónde llegamos en nombre del orden? Así que, ¿y tú qué opinas? ¿Estás dispuesto a vivir en un mundo donde cada movimiento sea monitoreado, cada acción analizada, y cada decisión tomada en función de un sistema que podría tener más poder que el mismo Estado? ¿Te parecería aceptable que tu vida personal fuera vigilada constantemente si esto significara un mundo más seguro? ¿O, por el contrario, prefieres un mundo en el que la libertad y la privacidad sean priorizadas, aunque esto conlleve ciertos riesgos? ¿Qué es más importante para ti, la libertad o la seguridad? ¿Y quién decide el equilibrio correcto entre ambos? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.